Apenas hay 27 alumnos. Eh, Hoy día nos toca ver lo que es laboratorio número 13. Vamos a ver lo que es exudación del hormigón fresco. Bueno, a ver, hoy día vamos a ver todos estos ensayos, ¿ok? La anterior clase eh, no pude darles clase, teníamos que ver estos dos ensayos, lo vamos a ver hoy día. ¿Está bien? Vamos a terminar hoy con el avance de la materia de laboratorio. Laboratorio número 13 vendría a ser lo que es la exudación, ¿ya? La exudación del hormigón. Como su nombre mismo dice, no exudación, es cuando sale un líquido de algo, ¿no? En este caso del hormigón. Aquí se ve una imagen como sale agua, ¿no? Del hormigón. Exuda. Al igual comparando, ¿no? Con las personas, es casi similar cuando las personas exudan. Lo mismo ocurre con el hormigón. La norma para este ensayo es la ACTMC 232, donde nos dice el procedimiento, los equipos y materiales que nosotros debemos ocupar para este ensayo. El objetivo de este laboratorio va a ser determinar la cantidad de agua relativa exudada en una mezcla de hormigón fresco. ¿Ok? Dentro del fundamento teórico, vamos a definir lo que es la exudación del hormigón y por qué causa se da. ¿Ok? Bueno, la exudación del hormigón se da después de que se coloca, se compacta y se termina eh, el colocado del hormigón. Bueno, se lo coloca y ocurre un efecto o experimenta lo que es la segregación. Si ustedes recordarán, la segregación vendría a ser el desacomodo que hay entre las partículas de los agregados, ¿no? Hay un desacomodo ahí. Y eso se produce debido a que algunos sólidos, algunas de esas partículas tienen mayor densidad. No es lo mismo la densidad que tiene el agregado grueso con el fino, el cemento y el agua. Son diferentes, ¿no? Producto de esa densidad se da lo que es la segregación, ¿ya? Y eso ocasiona de que se asienten estos materiales en el fondo del lugar donde nosotros vayamos a colocar el hormigón, ¿ya? Se asientan en la parte más abajo y los materiales de menor densidad empiezan a subir la parte de arriba. En este caso, el de menor densidad vendría a ser el agua, ¿no? Y esa agua empieza a salir hasta la zona superficial. A todo este fenómeno, ¿ya? Se lo conoce como exudación, ¿ya? Es el agua que sale hacia la superficie en el hormigón, hacia la superficie que está en contacto con la atmósfera, ¿no? Hacia ahí. Y es producida por la segregación y la densidad de los materiales. Bueno, vendría a ser lo que es el fenómeno de exudación que ocurre en el hormigón. Siempre se da, ¿ya? Es algo que siempre se da en el hormigón. ¿Qué ocasiona la exudación? ¿Cuáles son sus efectos? Bueno, como ya les había mencionado, se presenta una película superficial de agua en el hormigón, ¿ya? También, ¿qué ocasiona este ascenso de agua? El agua tiene que recorrer un cierto camino en todo el volumen o la masa del hormigón. En ese camino que va a ir recorriendo, va a dejar unos conductos capilares, ¿ya? Esos conductos capilares es por donde va a salir esa agua. Bueno, va haciendo como unos canalcitos, ¿no? Y sale y deja estos conductos capilares que posteriormente, esos mismos conductos pueden originar que por ahí entre también agua al hormigón cuando ya está endurecido, ¿no? Y eso hace que el hormigón se vuelva poco permeable. Y eso a la larga afecta en lo que es la resistencia del hormigón, ¿no? El hormigón siempre va acompañado generalmente de acero, ¿ya? Un hormigón armado. Si hay estos pequeños conductos capilares por donde entra el agua, lo que va a hacer es entrar y oxidar el agua, perdón, oxidar el acero, ¿ya? El agua oxida el acero y con el tiempo ese acero va a ir perdiendo dimensión debido a la oxidación que tiene, ¿no? Entonces, esos conductos capilares que ocasionan la exudación, no es bueno, ¿no? También
Como les mencioné, la exudación va acompañada por la sedimentación de los materiales sólidos, ¿no? Se sedimentan en el fondo del lugar donde se coloque el hormigón. Y esto puede ocasionar tensiones o contracciones en la parte superior, ¿no? Donde se presenta el agua. Bueno, aquí hay un esquema, ¿ya? De cómo se produce lo que es la exudación del hormigón. Bueno, este es el hormigón colocado, terminado, afinado, ¿no? Se lo coloca y pasado un cierto tiempo, no importa el tipo de molde donde se coloque, aquí se lo está representando en un cuadrado, pero pasado un cierto tiempo, ¿ya? Lo que va a hacer es que el hormigón va a exudar el agua que tiene. ¿Producto de qué? Producto de la segregación, de que esos materiales más grandes se van a venir a la parte de abajo, los de menor densidad en la parte de arriba y por ende el agua va a ir saliendo. Esta agua es el agua exudada, ¿ya? Y después de que se seque ya el hormigón, cuando ya esté endurecido, va a tener esta forma. Aquí se puede ver, ya en esta imagen, cómo se reduce el volumen del hormigón. En esta parte superficial, en la parte de arriba, se presenta lo que son esas contracciones o tensiones, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que ocasiona. Pero reduce lo que es el volumen del hormigón, ¿ok? Esta es el agua exudada que sale del hormigón. Eh, Como les había mencionado, la exudación es un fenómeno que siempre se da en el hormigón. Entonces, hay ciertas medidas para reducir eso, ¿ya? Para combatir esa exudación que se da. Dice, utilizar un contenido adecuado de granos finos, menores que el tamiz número 200. Si recordarán ustedes cuando vimos cementos, lo que hacía una buena fineza del cemento es reducir lo que es la exudación, ¿no? Y bueno, utilizar una cierta cantidad adecuada puede reducir lo que es la exudación en el hormigón. También utilizar aire incorporado, aumentar el tiempo de mezclado para que así se homogeneice correctamente, para que el agua de amasado se vaya a los agregados y se vaya a la hidratación del cemento, ¿ok? Entonces por eso es muy importante que tenga un buen tiempo de mezclado. También la buena relación agua-cemento. Si hay bastante cantidad de agua, obviamente va a haber mayor exudación. Entonces se tiene que tener una buena condición de relación agua-cemento. Bueno, ¿cuál es la importancia de la exudación? ¿Ya? Conocer lo que es la exudación nos ayuda a determinar, como vimos en la anterior imagen, los cambios de volumen que se presentan debido a la pérdida rápida del agua, ¿ya? Pérdidas por humedad, cambios de volúmenes por humedad. A esa pérdida de agua de forma rápida, producto de la exudación, causa lo que son las tensiones, ¿no? En la superficie. Y eso origina lo que son las roturas o fisuras. Estas roturas o fisuras no son estructurales, ya, solamente son superficiales. ¿No? Roturas, fisuras no superficiales. Bueno, y a este fenómeno se lo conoce, ya estas roturas o fisuras, se lo conoce como retracción, ¿ya? Son los cambios de volúmenes producidos por la humedad o pérdida del agua. Esa es la importancia de conocer la exudación del hormigón para así evitar o disminuir lo que es el fenómeno de retracción en el hormigón. Bueno, los materiales equipos para este ensayo, hormigón fresco, equipos, cuchara metálica, un cilindro estandarizado, similar al cilindro de los pesos unitarios, una varilla metálica, la balanza digital, una pipeta, una probeta graduada. Procedimiento para este ensayo está descrito de forma literal, ¿ya? Donde se mencionan los pasos más sobresalientes. Ustedes en su guía lo tienen a más detalle. Lo primero que se tiene que hacer es preparar, obviamente, el hormigón, ¿no? Y después se tiene que rellenar en los cilindros, de acuerdo al método C138, de acuerdo al método de los pesos unitarios, ¿no? Donde se tiene que rellenar el cilindro por capas, ¿ya?
una primera capa, segunda capa y se dan 25 golpes en cada capa. ¿Ok? De esa forma. Hasta en la tercera capa se hace lo que es el enresado, el nivelado y ya se tiene el material listo para proceder a hacer lo que es la exudación. Después de eso se tiene que colocar lo que es el cilindro, ya terminado, en una superficie nivelada, libre de vibraciones. Y tenemos que taparlo o cubrirlo con algo para evitar lo que es la evaporación del agua. ¿Cómo se determina la exudación? Pasado un cierto tiempo el agua va a empezar a salir, ¿ya? Va a empezar a exudar el hormigón. Entonces, para determinar la exudación, nosotros debemos determinar cuánta agua es la que exuda el hormigón y cómo se lo hace. En el paso número 3 dice que hay que extraer el agua exudada de la superficie en intervalos de 10 minutos durante los primeros 40. ¿Ok? Después de los 40 minutos se tiene que extraer a intervalos de 30 minutos hasta que termine la exudación. ¿Cuándo termina la exudación? Cuando ya no se presente esa agua en la superficie del hormigón. ¿Ok? Para facilitar la extracción de esta agua exudada, se recomienda utilizar lo que es una pequeña cuña en la parte de un lado, se coloca de una altura de unas 2 pulgadas y se inclina, ¿no? El cilindro, lo que ocasiona es que el agua se vaya a un lado y de esta manera se pueda sacar mejor el agua con la ayuda de la pipeta y se la coloca en lo que es eh, la probeta graduada, ¿no? Donde se determina el volumen de agua que se está extrayendo y también se tiene que pesar. Más bueno, después de cada extracción se transfiere el agua a una probeta graduada y se registra la cantidad acumulada de agua después de cada transferencia. Eso vendría a lo que hacer el procedimiento para determinar la cantidad de agua exudada en el hormigón. ¿Ok? Ahora, para los datos y cálculos, se tiene aquí las siguientes fórmulas, donde se tiene que determinar el porcentaje de exudación. ¿Ok? Aquí, en esta primera fórmula, B, que vendría a ser calcular el volumen de agua exudada, ¿no? En el área superficial. Y esto se lo tiene que representar en milímetros sobre centímetros cuadrados, es decir, la cantidad de agua sobre superficie que exuda, ¿no? B1 vendría a ser el volumen de agua exudada, medidas en los intervalos mencionados en el procedimiento, y A vendría a ser lo que es el área de concreto expuesto, ¿ya? El área de concreto expuesto hacia la superficie. También se tiene que calcular C. C es una variable del porcentaje de exudación. C vendría a ser la masa de agua en el espécimen de ensayo, donde está C es igual a W chica sobre W grande por S. W chica vendría a ser la masa neta de agua de la mezcla, es decir, la cantidad de agua total menos el agua que los agregados absorben. ¿Ok? W vendría a ser el agua total amasada, o sea, el agua de diseño que nosotros determinamos para la mezcla de hormigón. Y C vendría a ser la masa de la muestra de ensayo. ¿Ya? Es el peso del hormigón que nosotros determinamos. Donde el porcentaje de exudación va a ser igual a D sobre C por 100. D vendría a ser la masa de agua exudada, es la que nosotros determinamos en el ensayo, ¿no? La cantidad de agua que hemos extraído de forma acumulada, ¿no? De esta forma ustedes determinan lo que es el porcentaje de exudación. Ahora vamos a ver el laboratorio número 14. Este es el ensayo de asentamiento del hormigón. Este ensayo es bastante aplicativo. Se lo utiliza en muchos lados y seguramente ustedes ya lo habrán visto en alguna obra, ¿no? Que antes de hacer el hormigonado, se tiene que hacer un ensayo de asentamiento, ¿no? Para verificar ciertas cosas. Aquí, en la orden número 14, asentamiento del hormigón. La norma para este ensayo, la ACTMS 143. El objetivo de este ensayo va a ser
determinar, ¿no? El asentamiento que se produce en el hormigón fresco, ¿ya? Y de esta forma medir lo que es la trabajabilidad, la consistencia, la plasticidad del hormigón, ¿no? A través del experimento del cono de Abrams. El asentamiento se lo hace con un equipo llamado cono de Abrams, ya que es el equipo principal. Dentro del fundamento teórico, vamos a definir lo que es, se lo determina primeramente con el cono de Abrams. ¿Para qué nos sirve este asentamiento? ¿Para qué nos sirve este ensayo? Para clasificar de forma cualitativa lo que es la consistencia o el grado de fluidez que llegue a presentar el hormigón fresco, ¿ya? Nosotros hemos visto y hemos definido ciertas propiedades que tiene el hormigón fresco, ¿no? De que es trabajable y de que es plástico, consistente. Y bueno, no hemos nombrado o no hemos determinado cómo se puede llegar a determinar eso, sino que simplemente se lo podría apreciar ya estando con el hormigón ahí mismo, ¿no? El hormigón fresco. Pero este ensayo, el de asentamiento con el cono de Abrams, nos puede ayudar a determinar todas esas propiedades y clasificarla cualitativamente, ¿no? A través de los grados de fluidez que va a presentar el hormigón. ¿Ok? ¿Cuáles son esos grados de fluidez que se dan de acuerdo al asentamiento que presenta el hormigón? Vendrían a ser estos, ¿no? Estos grados de fluidez que se producen de acuerdo al asentamiento. El asentamiento, como su nombre lo dice, es como el descenso del hormigón producto del grado de fluidez que tiene. Si es seco, va a presentar un asentamiento menor, ¿no? Delta H, que vendría a ser el asentamiento menor que 2. Un grado de fluidez semiseco, ¿ya? Entre 2 y 5, blando 5 y 8, semifluido 8 y 12, y fluido mayor a 12. ¿Ok? Estos son los grados de fluidez que se presentan en el hormigón y con los cuales nosotros vamos a determinar a través del cono de Abrams. Determinación de propiedades. Como les había mencionado, aquí lo que hemos visto durante todo el avance del laboratorio, hemos estudiado los componentes de los materiales que componen el hormigón y ahora estamos estudiando el hormigón como un material de construcción. ¿Ya? Ustedes más adelante van a ver en otras materias la aplicación que se le da al hormigón en cuanto al diseño de estructura, ¿no? Para así determinar para qué tipo de estructuras van a utilizar el hormigón, ya sean vigas, columnas, y van a determinar sus dimensiones, ¿no? En H1, H2, hormigón pretensado. Bueno, ¿qué propiedades se llega a determinar con el ensayo de asentamiento con el cono de Abrams del hormigón? Vendrían a ser estas propiedades en el hormigón fresco. Ya en el hormigón fresco se determina esas propiedades de consistencia, plasticidad y trabajabilidad, y se lo hace a través del asentamiento. ¿No? La consistencia es el grado de fluidez que presenta el hormigón, la plasticidad es la facilidad de darle forma al hormigón y la trabajabilidad, el esfuerzo necesario que nosotros debemos hacer para poder eh, operar con el hormigón, ¿no? Y el hormigón endurecido se determina lo que es la resistencia, que es un parámetro de calidad que nos importa a nosotros, ¿no? Como ingenieros, la resistencia en el hormigón. Y eso lo vamos a ver en el laboratorio número 16. Variación del asentamiento. ¿Qué nos quiere decir con la variación del asentamiento? Es decir, ¿qué nos da a entender si tenemos un asentamiento muy bajo o muy alto, ¿no? Se podría decir que cuando se tiene un asentamiento bajo, ¿ya? Cuando el delta H está próximo al cero, significa que tenemos un hormigón seco, ¿no? Y si está mayor que 12 centímetros de asentamiento, podríamos tener un hormigón fluido, ¿no? De acuerdo a este tipo de asentamientos, se tiene que determinar el tipo de trabajo que se le va a realizar, el tipo de maquinaria para manipular el hormigón en obra, ¿no? De acuerdo al asentamiento que nosotros
RAM. Bueno, los asentamientos son objetivos y dependen de la facilidad de trabajo y el tipo de estructura. De acuerdo al tipo de estructura, se tiene que tener diferentes tipos de asentamiento. ¿Ok? Por ejemplo, tal vez habrán escuchado hormigones pretensados, donde se requiere asentamientos que son bajos, es decir, que son hormigones secos, ¿no? Y hay otros tipos de estructuras que se requiere tal vez un asentamiento más alto, porque se requiere un hormigón tal vez más fluido, ¿no? Lo que se hace con el ensayo de asentamiento es verificar, ¿no?, los objetivos que nosotros ya nos hemos planteado antes. Por eso es que este ensayo se lo hace antes de hormigonar, antes de colocar el hormigón en su molde. Bueno, aquí tenemos los tipos de asentamiento. Un asentamiento normal, ¿ya?, que se produce es cuando desciende verticalmente. Aquí se cumple con estas propiedades de consistencia, plasticidad y trabajabilidad cuando se da de esta forma, ¿no? Cuando el hormigón desciende verticalmente hasta un cierto punto. Cortante. Aquí cuando el hormigón desciende y se sale un pedazo, ¿ya?, como se ve aquí en la imagen, se sale un pedazo por cortante. Se podría decir que es por falta de adherencia, ¿no? Por falta de plasticidad en el hormigón. Y un asentamiento, un colapso, ¿ya? Aquí cuando está casi al mismo nivel de la superficie del suelo, se podría decir que se tiene un hormigón bastante fluido, ¿ya? No es recomendable que se den estas dos situaciones, ¿no? De cortante y colapso. Bueno, los materiales y equipos, materiales, el hormigón en estado fresco, ¿no? Equipos, cucharo metálico, una varilla metálica, el cono de Abrams, este es el conito de Abrams, donde tiene estas pisaderas, tiene esta agarradera para colocar la mano ahí, una plancha metálica, un flexómetro para medir el asentamiento. Un procedimiento, a ver, aquí lo vamos a ver mediante estas imágenes. Primero se tiene que uno apoyar, colocar, ¿no?, la plancha nivelada, donde no haya vibraciones ni movimiento. Uno tiene que pisar en la parte de la pisadera, se agarra en la parte de aquí también, y fijamente, ¿no? Después se va introduciendo lo que es el hormigón, ¿ya? Se introduce y se introduce en tres capas, ¿no? En tres capas de igual volumen, ¿ok? Entonces se divide el cilindro en tres capas. Se introduce una primera capa, se compacta con 25 golpes distribuidos uniformemente. También la segunda y así la tercera, como en peso unitario. Aquí vemos, ¿no?, la última capa, se compacta, se hace el enrasado, se limpia todo el material que haya quedado a su alrededor y después se tiene que levantar verticalmente el cono de Abrams, ¿ya? Se alza de forma vertical. Este levantamiento es aproximadamente entre 0 y 10 segundos, no puedes tardar más de eso. Algunas recomendaciones, bueno, se tiene que hacer esto sí o sí antes de hacer este ensayo, es humedecer, ¿no?, todos los equipos que vayamos a utilizar para que así no le resten agua a la mezcla de hormigón, ¿ok? Se tiene que humedecer tanto el cono como la varilla, ¿ok? Todo este ensayo se lo tiene que hacer en un tiempo aproximadamente de 3 minutos, no puede pasar más de eso. Después de levantar verticalmente, inmediatamente, de forma inmediata, se determina cuánto ha sido el asentamiento que presenta el hormigón, ¿ya? Se coloca la varilla y se determina cuánto es lo que ha asentado, este delta H. Este cono de Abrams tiene una altura de 30. Por eso es que en la tablita que hemos visto, el asentamiento estaba entre 2 y 12, ¿no? Entre 2 y 12. De acuerdo a este tipo de asentamiento se va a determinar cómo se está comportando el hormigón. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de laboratorio, ¿ya? El cono de Abrams, la plancha. eh, Aquí ya se está haciendo el levantado del cono de Abrams verticalmente y aquí se asienta el hormigón, inmediatamente se tiene que medir con la ayuda de la varilla, se coloca en esta posición, el cono también, y se determina cuánto es este delta H, ¿ya? ¿Cuánto es este delta H?
Los datos y cálculos para ese ensayo, bueno, es un ensayo que es de lectura directa. Se levanta, se coloca el cono de Abrams, se coloca algo para que esté al mismo nivel, porque esto tiene 30, entonces van a estar al mismo nivel y se determina cuánto ha sido este delta H, ya, este asentamiento que se da. Se mide con una regla, con un flexómetro y se dice cuánto es. ¿Ya? La precisión para determinar el delta H es de 5 milímetros. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda que tengan? Pregunta con estos dos ensayos que acabamos de ver. Si el hormigón en el ensayo del cono nos sale cortado, ¿cómo podremos hacer para agregar más plasticidad? Mm, para lograr más plasticidad se requiere de materiales que son finos, ¿no? Materiales que son finos. En este caso se podría decir el cemento. Se recomendaría tal vez echar más cemento, ¿no? Pero generalmente cuando no te cumple o te da el cono de Abrams de esa forma, eh, se tendrían que hacer ciertas correcciones, tal vez por humedad, para así incrementar una cierta cantidad de agua y así obtener una mejor plasticidad. El agua y el cemento, eso. Pero ojo, si en las obras no cumplen con lo que es el asentamiento, ya que les mencionaba que es un ensayo de verificación, si no cumple con el asentamiento proyectado para el tipo de estructura que se está haciendo, pues no se lo acepta el hormigón, no se lo acepta. Por eso es que se opta por comprar hormigón ya premezclado, ¿no? Se trae a obra a través de unos camiones grandes que son los mixers, ¿no? Antes de hormigonar, ahí están las personas con su cono de Abrams y hacen el ensayo. Si cumple, recién pasa hormigonado. Si no, no se lo utiliza. Una consulta auxiliar. ¿Sí? En el tema de exudación del hormigón, es preocupante las fisuras superficiales que llega a tener por bueno, por la exudación, digamos. Sí. En especial por los conductos capilares que se dan, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver la imagen. Ahí está. Ahí. Aquí tenemos, aquí se ve la imagen. Aquí se ven ciertas fisuras, ¿no? Ciertas fisuritas. Y por esas fisuras o esos conductos capilares, producto de que el agua ha salido y se produce lo que es el fenómeno de retracción, son contracciones o tensiones que se producen superficiales debido a los cambios de volúmenes producidos por la pérdida rápida del agua, ¿no? Por estos conductos, estas fisuras, se puede entrar agua, ¿ya? El agua puede ingresar por ahí. Y si esto tiene armadura, lo que va a hacer es oxidar. Al oxidarse la armadura, ustedes han visto, ¿no? Cómo se oxida la armadura. Son como unas pequeñas escamas que hay por encima. Y a medida que pasa el tiempo, se van saliendo, se van saliendo. Entonces lo que hace es disminuir la dimensión del acero. Y al disminuir la dimensión del acero, pues su capacidad resistente va disminuyendo también, ¿no? Y afecta mucho. Igual, estéticamente, se ve muy feo y da la impresión de que algo no anda mal, ¿no? Pero son roturas, ¿ya? No estructurales, ya no afectan en un comienzo a la estructura, sino a la larga, producto de que se pueden llegar a oxidar esos aceros debido a que el agua ingresa por esas fisuras. Ok, auxiliar, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga?
El ensayo de asentamiento es muy aplicable, ya, es muy aplicable. Seguramente ya lo habrán visto ustedes, tal vez en alguna obra, en algún lugar. Bueno, eh, igual, el asentamiento es algo que uno requiere, se lo determina con el método ACI, ¿no? En la primera tablita, ya lo han visto con el ingeniero, qué tipo de asentamiento uno quiere, de acuerdo al tipo de estructura, ¿no? Vigas, losas, columnas, ahí muestra en la tablita más detalle cuánto es el asentamiento que se quiere. Se plantea eso y después al final, después de hacer toda la osificación, preparar el hormigón y todo eso, se hace el ensayo, se verifica si se cumple o no. ¿No hay más dudas y preguntas? Para que comencemos con los otros dos ensayos más. No hay más dudas. Bueno, espero que ya quede claro. Quedan 3 minutos, ¿ya? Nos conectamos nuevamente al mismo link para terminar, ¿ok? Conéctense nuevamente, todos. Laboratorio número, ¿cuál nos toca? A ver, 15 y 16, ¿ya? Los últimos ensayos. Aquí vamos a ver lo que es la confección y curado de probetas de hormigón. Ya. Con estas probetas se determina la resistencia que tiene el hormigón. Ya, es un parámetro de calidad que nosotros utilizamos. Entonces es muy importante hacer muy bien estas probetas, ¿ya? Hacerlas muy bien de acuerdo a los procedimientos que nos indique la norma y también el curado, ¿no? Aquí, estas son las probetitas de hormigón, ¿ya? Que están en todos lados, ¿no? En la universidad, como separadores de vías. A ver, ya la norma, la Auxiliar, ACTMS, ¿no va a grabar la clase? a ver, creo que la estoy grabando. Ay, gracias por el aviso. Que yo lo grabo con el OBS. Creo que no la estaba grabando la anterior también. Ya, creo que está grabando. Sí, está grabando. Ok, como les mencionaba, vamos a hacer lo que es la confección y curados de probetas de hormigón. La norma nos da, ¿no? Los pasos, el procedimiento que nosotros debemos hacer para hacer estas probetas que estén bien hechas, ¿no? Para que así se llegue a determinar la resistencia que nosotros hemos esperado, ¿no? Por eso se tiene que hacer bien y también hacer un buen curado del hormigón. Estas son las probetitas de hormigón. A ver, ya. La norma, la ACPMC 192, donde nos dice los materiales, equipos y el procedimiento que nosotros debemos llevar a cabo para realizar este ensayo. El objetivo de este ensayo va a ser determinar los procedimientos para realizar eh, mezclas de hormigón y las probetas en sí de hormigón. Y también determinar lo que es el curado de estas probetas de hormigón. Dentro del fundamento teórico vamos a definir lo que es el curado del hormigón, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que es el curado en el hormigón? El objetivo del curado es mantener saturado el concreto o el hormigón, ¿no? Lo que se hace es eh,
mantener en saturación, en este caso, cuando son probetas de hormigón, probetitas de ensayo de muestras, se lo sumergen en agua, ¿no? ¿Para qué? Para que se, para que el agua que se ha perdido en el hormigón siga teniendo esa agua para que el cemento se siga hidratando, ¿ok? Si no se hace el curado en el hormigón, esa agua que se sale del hormigón, producto de la oxidación, producto de que se seca y se endurece el hormigón, van a quedar ciertos espacios de vacíos, ¿no? Ya que el agua se evapora. Entonces se la tiene que ir continuamente hidratando o curando el hormigón para que esos espacios vacíos queden rellenados con lo que es la hidratación del cemento. ¿Ya? Para eso es el curado. Se tiene que hacer un curado con agua para que la hidratación del cemento continúe. ¿No? Las etapas del curado, las etapas del curado que se da en el hormigón. Bueno, aquí se hace una comparación, se asemeja al hormigón hacia una persona y bueno, y los padres vendrían a ser nosotros, ¿no? Como los ingenieros civiles o los encargados de realizar el hormigón. Al igual que una persona, el hormigón pasa por diferentes etapas, ¿no? De crecimiento. ¿Cómo hacer lo que es su nacimiento? Y se podría asemejar eso al hormigón cuando se hace lo que es el mezclado del hormigón, ¿no? Ahí es donde nace, cuando se une lo que es el cemento, la arena, los áridos y el agua, ¿no? Se forma lo que es el hormigón. Una niñez, tenemos un hormigón fresco, una adolescencia, un hormigón recién endurecido y una adultez, un hormigón resistente, ¿no? Con su resistencia ya esperada. En estos tres puntos que se menciona, su nacimiento, niñez y adolescencia del hormigón, que vendría a ser desde cuando se realiza hasta cuando se tiene un hormigón recién endurecido, es donde nosotros debemos enfocarnos y en especial hacer todas las medidas para que el hormigón se encuentre en buenas condiciones y en especial lo que es el curado, ¿no? El curado no simplemente abarca lo que es la hidratación del hormigón en sí, sino que se tiene que hacer muchas cosas para que el hormigón se tenga o se mantenga en buenas condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se hormigona un lugar, una persona no tiene que estar ahí andando encima del hormigón, ¿no? Tampoco tiene que haber movimientos en ese lugar. Tampoco hay que dejar el hormigón ahí en la intemperie, bajo el sol, a un intenso sol o una intensa lluvia, ¿no? Hay que cuidarlo, hay que buscar maneras para que el hormigón esté bastante cuidado como una persona, ¿no? Como una persona en estas tres etapas de su vida, ¿no? Son cruciales. Entonces, es por eso que se hace esta pequeña analogía, esta pequeña comparación. Bueno, en palabras técnicas, ¿cómo se podría expresar todo esto, ¿no? El hormigón en un inicio tiene una viscosidad, ¿no? Una viscosidad producto de la mezcla que se da entre el agua y estos materiales sólidos. Y después de un tiempo se va solidificando, ¿no? Va a ir ganando resistencia, ¿ok? Va a ir ganando resistencia y luego estas resistencias en un inicio o durante sus primeras etapas de endurecimiento son cruciales para lo que es realizar el curado del hormigón. ¿Cuándo empieza y cuándo termina el curado del hormigón? ¿Cuándo se tienen que empezar a hacer lo que es el curado en sí con agua para que así se siga hidratando correctamente el hormigón? Bueno, dice que se debe hacer o se debe dar comienzo al curado con agua cuando el agua de exudación, ya vimos lo que es exudación, cuando el agua de exudación se pierde, ¿ya? O al final de fraguado, también se puede hacer al final de fraguado. Cuando vimos fraguado, vimos que cuando se llega al final del fraguado ya se puede dar comienzo a lo que es el curado del hormigón, ¿ok? ¿Y hasta qué punto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta la resistencia esperada, ¿no? Generalmente se utilizan 28 días para que así el hormigón recién se lo pueda poner en servicio, ¿no? Para que recién, después de los 28 días, se lo utilice. Entonces, todo ese periodo se tiene que hacer adecuadamente un curado. Y en especial énfasis durante las primeras etapas de endurecimiento, ya durante las primeras horas donde ya
va endureciendo el hormigón, es ahí donde se tiene que hacer más énfasis a lo que es el curado, ¿ya? Cuando el agua de exudación se pierde o cuando sea al final de fraguado. Los tipos de curados. Hay un sinfín de tipos de curados de cómo se puede curar. Uno bueno, el curado con agua es el que más se utiliza, donde se puede hacer anegamientos o inmersión. Inmersión en caso de las muestras de las probetas que tranquilamente se las pueden sumergir en agua, debido a sus dimensiones, que son muy pequeñas, ¿no? Pero en obra no vas a sumergir una losa, una columna, una viga, ¿no? Entonces aquí ya no aplica eso. Entonces, anegamientos, en caso de losa, se suele hacer colocar tierra alrededor y se empieza a echar agua y se anega todo el lugar. También se hace rocío con niebla o aspersor, o rocío también de agua con mangueras, ¿no? Con mangueras. Y también se colocan lo que son costales, carpetas de algodón, alfombra. Se coloca esto y se las humedece, se le echa agua para que se las humedezca. Esa agua que va a estar en estas alfombras, estos algodones, se va a perder, su pérdida va a ser menor, ¿no? De velocidad de pérdida. También se hace curado con tierra, ¿no? Y etcétera. Significa que hay un sinfín de métodos para evitar de que el agua se evapore rápidamente del hormigón, ¿no? Y para así mantener hidratado durante el mayor tiempo posible lo que es el hormigón. También hay otros materiales, ¿no? Materiales selladores, aplicación de una película plástica, papel impermeable, compuestos líquidos para formar membranas de curado. Se echan a veces unos líquidos que con con el contacto del aire, estos líquidos empiezan como a formar unas películas, ¿no? Y empiezan a cubrir y eso y impide que el agua se evapore del hormigón o se vaya rápidamente. Eh, ¿Cuál es la importancia del curado? ¿Cuál es la importancia del curado que se le debe dar en el hormigón? Bueno, aquí vemos una gráfica. Esta gráfica es bastante llamativa, bastante impactante en cuanto a cuando no se hace el curado y cuando sí se hace el curado en el hormigón, ya sea cualquier tipo de hormigón, ¿no? Aquí en esta parte de abajo vemos lo que es la edad o el tiempo en el cual el hormigón se va endureciendo y en los cuales se va lecturando en sí su resistencia, a los 3 días, a los 7, a los 28, 90, 180. Y en esta parte aquí tenemos lo que es el porcentaje de resistencia de un concreto curado húmedo durante 28 días, ¿ya? Este vendría a ser lo que es la resistencia a compresión que tiene el hormigón. Se hace el ensayo, ¿no? De compresión y un hormigón que no ha sido curado, vemos en esta línea punteada, que esta resistencia es baja, ¿no? En comparación con un hormigón que ha sido curado todo el tiempo, que ha sido curado permanentemente. Hay un delta R, digamos, un delta de resistencia, una variación de resistencia cuando se hace y cuando no se hace el curado en el hormigón. Por eso es que aquí se ve claramente la importancia que se le da al curado para así obtener la máxima resistencia que nosotros hayamos proyectado en nuestro hormigón. ¿Ok? Aquí también se puede apreciar, ¿no? Que al aire después de 4 días. ¿Qué significa esto? Que se ha curado durante los primeros 4 días y después se lo ha dejado así nomás al hormigón. Aquí a los 7 días. Y vemos, ¿no? Cómo en un inicio, los 4 o 7 días, es crucial, ya es crucial el curado del hormigón. Es muy importante y es donde se tiene que hacer más énfasis durante los primeros días. ¿Ok? Eh, bueno, los materiales equipo para este ensayo, el hormigón, hormigón fresco, equipo, cuchara metálico, varilla, cilindro estandarizado, ¿ya? Este cilindro tiene ciertas dimensiones, 10 centímetros de diámetro, 30 de altura, el mazo de goma, un estanque de curado es donde se sumerge las probetas de hormigón. Procedimiento. Es bastante sencillo el procedimiento, igual que el peso unitario. Eh, Primeramente, antes de colocar el hormigón, se tiene que cubrir interiormente el cilindro con algún material que impida que el hormigón, después de solidificarse, se adhiera a las paredes de acero del cilindro.
Generalmente se utiliza algún tipo de aceite, ¿no? Aceite sucio utilizado en laboratorio, ¿ya? Se lo impregna en todo el acero, en la parte de abajo, en las paredes del cilindro, ¿ok? Después se prepara el hormigón, obviamente se prepara, se hace la dosificación, como ustedes ya seguramente ya saben, hacerlo a través del método ACI o cualquier otro método que tal vez vieron. Se prepara, se determina cuánto hormigón y después de eso se procede a hacer lo que es el llenado, ¿no? Se llena el cilindro en tres capas, ¿ya? Una primera capa se compacta con 25 golpes. Después esos 25 golpes se da con el martillo de goma entre 10 a 15 golpes para así cerrar esos espacios que ha generado esta varilla. Después una segunda capa, aquí la segunda capa volvemos a dar con el martillo. La tercera capa se compacta, se enrasa y después se lo lleva a un lugar donde esté libre de vibraciones, que haya una humedad correcta y se lo cubre o se lo tapa para que así el agua no se evapore. ¿Ok? Solo deja un lugar donde no le dé el sol. Bueno, aquí hay algunas imágenes. Aquí se está dosificando el hormigón, ¿no? Se dosifica eh, o se determinan las cantidades de los componentes. Aquí tenemos un cilindro, ¿no? Está negro por el aceite sucio, creo. Se determinan los pesos de cada uno de estos materiales para dosificación. Se hace el mezclado, ¿ya? Se prepara el hormigón. Aquí igual la norma igual nos dice cómo debemos nosotros preparar el hormigón para muestras, ¿no? Primero se echa la arena, después el cemento, después se echan los agregados gruesos y a lo último se echa lo que es el agua, ¿ya? Primeramente se mezcla 3 minutos, después se reposa otros 3 minutos la máquina y nuevamente otros 2 minutos vuelve a mezclar esto, ¿ya? Y de esa forma se saca recién el hormigón para proceder a hacer, antes de hacer las probetas, antes de que ustedes hagan esas probetitas, tienen que hacer los diferentes tipos de ensayos, como es el peso unitario del hormigón fresco, ¿no? Peso unitario del hormigón fresco, también se puede hacer contenido de aire, se hace lo que es el ensayo de exudación y en especial el ensayo de cono de Abrams, ¿ya? Igual, antes de hacer las probetas, antes de hacer las probetitas. Por eso es que primero vimos todos esos ensayos. Al final se hace lo que es el llenado de los cilindros de hormigón. Bueno, aquí está, ya lo vimos eso. Eh, Aquí están los cilindros, ¿no? Se los impregna con aceite. Aquí se dio una primera capa, se va golpeando con el martillo de goma, ¿sí? Una primera capa. Aquí ya están los cilindros ya terminados, enrasados, bien nivelados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el nivelado de estos cilindros. ¿Qué pasaría si es que un agregado está ahí sobresaliendo, ¿no? Si no está ras del cilindro. ¿Qué pasaría al momento de realizar lo que es la compresión? Las tensiones se van a concentrar en mayor medida en este punto que está sobresaliendo, ¿no? Entonces es muy importante tener un buen acabado en el hormigón, ¿ok? En especial las probetas. Bueno, aquí ya se ve lo que es el curado. Aquí están estas probetitas, aquí se quedan en un tiempo durante 20 a 48 horas, ¿ya? Después de 20 a 48 horas se tiene que recién sacar el molde. Generalmente se esperan 24 horas, o sea, un día, ya un día, y después recién se sacan lo que son estos moldes, ¿ya? Se les saca estos moldes de acero y solamente quedan las probetitas. Se les pone identificación y todo y se las mete a lo que es el curado, ¿ya? Y ahí tiene que estar curándose, sumergido en agua a diferentes edades. O sea, se hacen diferentes cantidades de probetas de acuerdo a los ensayos que se van a realizar de compresión, ¿no? Se rompen probetas o se curan probetas durante 7 días, 14, 21, 28 días, ¿no? Y se la deja ahí en curado. A mayor cantidad de probetas, mucho mejor, ya, mucho mejor. Y se las cura en agua potable, en agua normal, ya, a una temperatura de 20 a 23 grados, ya, tiene que estar ahí curándose. Solo es agua potable. Bueno, eso sería el ensayo. Ahora vemos el otro.
Número 16. Bueno, aquí ya después de haber hecho, después de que el hormigón, después de que el hormigón estuvo curándose, de acuerdo al tiempo que se haya planificado, se procede a hacer lo que es el ensayo de resistencia a compresión del hormigón, que es el objetivo final en sí que se hace de todos estos estudios que hemos visto a lo largo del ensayo, determinar la resistencia, ¿no? Resistencia a compresión del hormigón, que es el principal fin que se le da a todos estos estudios. Ya. Aquí, resistencia a compresión, aquí vemos un hormigón, ¿no? Endurecido, una prensa de compresión. La norma para este ensayo es la ACTM C39. El objetivo va a ser establecer el procedimiento para efectuar la correcta rotura a compresión de una probeta de cilindro de hormigón, ¿no? Dentro del fundamento teórico, vamos a ver lo que son los indicadores de calidad. Hay varios indicadores de calidad que se le puede dar al hormigón en función a su estética, a su funcionalidad, a su durabilidad, a la economía, ¿no? Hay varios factores que le pueden importar a unas personas y a otras, ¿no? Pero a nosotros en especial nos importa en cuanto a un indicador de calidad, vendría a ser lo que es la resistencia, ya la resistencia que tiene el hormigón. Y además, este parámetro es el único parámetro de calidad o indicador de calidad del hormigón que se puede llegar a medir, ¿ya? A través de números se puede llegar a medir esta resistencia, pero su funcionalidad, su estética y economía es apreciable para otras personas y de acuerdo, y cada persona le puede dar un punto de vista diferente, ¿no? Pero la resistencia se la puede medir con un número, ¿ya? Y por eso es el indicador de calidad del hormigón principal vendría a ser la resistencia para nosotros, ¿no? Para otras personas la estética puede ser importante para el dueño, digamos, ¿no? La economía para los administradores de la empresa. Pero para nosotros la resistencia. Importancia del valor de compresión. Se hacen diferentes tipos de ensayos al hormigón. Se hacen ensayos para lo que es la tracción, la flexión y la compresión. El ensayo a resistencia a tracción es un valor ya que aproximadamente oscila el valor de tracción o la tensión de tracción que tiene el hormigón. Es aproximadamente un 10% de la resistencia a compresión. Es decir, que si el hormigón aguanta 200, la resistencia a tracción va a ser 20, ¿no? Es bastante pequeña. Entonces, por eso es que en el diseño de hormigones, cuando se dimensiona hormigones, no es un parámetro que se lo toma en cuenta para este diseño. Se lo considera como cero, ¿no? Ya que no trabaja muy bien a lo que es la tracción del hormigón. ¿Ya? Para la tracción, se podría decir que no sirve. La resistencia a la flexión es un parámetro de menor interés que su resistencia a la compresión, ¿ya? Y esta se le utiliza en especial o se le da más importancia en lo que es los pavimentos, ¿no? Los pavimentos. La resistencia a la compresión es aquí donde el hormigón juega un papel muy importante y por el cual se lo utiliza, ¿ok? Ya que el hormigón es un material bastante bueno para la compresión, ¿ya? Para la compresión. Y es el valor que se utiliza para los parámetros de diseño, ¿no? Para hacer las dimensiones de una viga o una columna, se utilizan estos valores de resistencia a compresión que se obtienen precisamente en este laboratorio, ¿no? Y todas las fórmulas que ustedes vayan a ver toman en cuenta esta resistencia que nosotros vamos a determinar en este ensayo de resistencia a compresión. Bueno, la importancia de la resistencia de laboratorio. ¿Cuál es la importancia de la resistencia? A ver, importancia de la compresión. Bueno, aquí básicamente lo que se hace es asegurar de que el hormigón sea un material estructural
bastante fuerte y seguro, ¿no? Para lo que se lo ha diseñado. Y para ello se determina, ¿no? En laboratorio una cierta resistencia, R de laboratorio, que seguramente ya lo habrán visto, que siempre tiene que ser mayor a la R de cálculo o el R proyectado de diseño. ¿Por qué se dice que tiene que ser mayor? Uno de los factores los cuales tiene que ser mayor es debido a las condiciones en las cuales está el hormigón, ¿no? El hormigón de muestra del laboratorio está sumergido completamente en agua. El hormigón en obra, ¿no? Está ahí a la intemperie. También esta área de laboratorio nos garantiza lo que es la seguridad de las pruebas que nosotros vamos a hacer en el ensayo de compresión. Cuando se comprime el hormigón y se llega a la rotura, no todas las muestras van a llegar a un mismo valor. Ya no todos van a romper una misma tensión. Van a haber algunos que van a romper, por ejemplo, R de cálculo es 200, ¿no? Algunos van a romper con 150, otros con 250, 180, 230, ¿no? Hay ahí una variación, ya hay una variación. Entonces lo que se quiere asegurar y garantizar con esta R de laboratorio de que sea mayor, es de que esos valores que están muy por debajo de R de cálculo se disminuya en gran medida, ¿ya? Se disminuyan y se asemejen más a los R que sean de cálculo, ¿ya? Para eso se determina que el ensayo de resistencia al laboratorio tenga que ser mayor para garantizar la seguridad del hormigón y de que esos valores próximos, menores al de R de cálculo, se disminuyan, ¿ok? Por eso es que se menciona de que a mayor probetas haya, a mayor cantidad de probetas se haga el ensayo de compresión, va a ser mucho mejor, porque te va a dar una confiabilidad mucho mayor, ¿no? Si haces solamente con una probetita no te va a decir no te va a dar muchos resultados. Tienes que hacer con varias probetas y así ir viendo cómo va oscilando la variación de los valores que vas teniendo. Y aquí también juega un papel muy importante lo que es la R de control, ¿no? De ahí se mete estadística y otras cositas en función a la cantidad de probetas que se tiene, a la variación que se tiene con los resultados. Entonces, igual, por eso es que es muy importante que esta R de laboratorio sea mucho mayor, lo más mayor posible. Y se tiene que diseñar igual. Si la R de cálculo que nosotros hemos proyectado es de 200, pues nuestra R de laboratorio que nosotros vamos a hacer tiene que ser mayor, 280. Vamos a hacer hormigones de 280. ¿Para qué? Para garantizar de que tengamos R de laboratorios mayores a R de cálculo. Factores que afectan la resistencia del hormigón, ¿no? Uno de los factores vendrían a ser las dimensiones de la probeta, ya las dimensiones. Igual la forma de las condiciones de ejecución que se hace en el ensayo. Les había mencionado, ¿no? Que las probetas tienen que estar bien niveladitas, debido a que si hay un material que está sobresaliendo al momento de comprimirla, va a hacer que las tensiones de compresión se concentren en ese punto y no van a dar resultados acordes a cómo se va a hacer el ensayo, ¿no? Entonces las condiciones de ejecución del ensayo, como la velocidad de la aplicación de la carga, ¿ya? Se tiene una cierta velocidad para aplicar la carga, no es directo darle con toda a la probeta. El estado de la superficie de aplicación, la probeta tiene que estar bien niveladita, ¿ya? Si hay una inclinación o algo, va a afectar en lo que es la compresión. Centrado en la carga de la aplicación, tiene que estar en la carga que se va a aplicar sobre el centro de gravedad de la probeta, ¿no? No puede estar a un lado ni al otro, tiene que estar bien en el medio de la probeta. Caracteri- y bueno, todos estos factores, estos dos puntos que hemos mencionado, las normas nos ayudan, ¿no? Nos ayuda y nos dice cómo nosotros debemos tener las dimensiones de los cilindros, las probetas, el acabado que debe tener, la forma de colocarlo. Y igual estas condiciones nos da la velocidad, nos dan los equipos para tener esta superficie de aplicación nivelada, igual el centro de la carga. Aquí, otros los factores importantes en los cuales se tiene que afectan la resistencia del hormigón vendría a ser lo que es el tipo de cemento, la relación agua-cemento y la del hormigón. Igual ustedes vieron esta tablita de la relación agua-cemento, ¿no?
la tabla número 5 si no me equivoco, de la dosificación ACI, donde se tiene la resistencia, ¿no? Que se espera a los 28 días, la tensión o resistencia a compresión, que está en función de la relación agua-cemento. Aquí se dan cuenta, mientras menor sea la relación agua-cemento, ¿ya? Es decir, mientras menor sea la cantidad de agua que nosotros tenemos, va a ser más favorable para el hormigón, ¿ok? Si hay harta agua, 0,8, digamos, la resistencia va a ser muy poca. Pero si hay menos agua, miren cuánto incrementa. Entonces es un factor muy importante lo que es la relación agua-cemento para así determinar la resistencia al hormigón. Y también la edad del hormigón, ¿no? A medida que pasa el tiempo, el hormigón va incrementando su resistencia, ¿no? No es lo mismo un hormigón a los 7 días, romper un hormigón a los 7 días que romper a los 28 días, ¿no? Materiales, equipos, proveedores de hormigón, ya este hormigón endurecido y aquí es diferente, ¿no? Labranza digital, un vernier o pie de raíz, la prensa de ensayo. Procedimiento. Primero, determinar las dimensiones del cilindro. Con la ayuda del vernier se determina lo que son los diámetros. Se hace dos medidas ortogonales entre sí, ya de los diámetros y también dos alturas opuestas. Ahí se determina la altura y el diámetro. También se tiene que pesar el cilindro de hormigón y después se coloca, ¿no? En la máquina, se lo nivela bien, se coloca esto muy bien, aplicado igual, tiene que estar en la misma posición, todo bien centrado, ¿no? Y después se aplica lo que es la carga, ¿no? Esta máquina funciona automáticamente, la prensa de compresión. Se aplica lo que es la carga a una cierta velocidad de 0,35 newtons milímetros al cuadrado sobre segundo. Aquí nos dice la rotura debe ser en un tiempo superior a los 100 segundos. Es decir, que si esta probeta rompe antes de los 100 segundos, pues bueno, no se la toma en cuenta, ¿ya? La rotura se debe producir arriba de los 100 segundos, ¿ok? Después de producirse lo que es la rotura o falla por compresión, se determina el valor máximo que la prensa ha registrado, ¿ya? Y ese valor máximo de P. Aquí tenemos las probetas, ¿no? Se sacan las dimensiones, diámetros y alturas, ¿ya? Mientras mayor probeta, mejor. Aquí tenemos, esta es la máquina de la prensa de compresión, ¿no? Y aquí se coloca, se nivela esto, está programado esto, ¿no? Se coloca las dimensiones de la probeta, se coloca la altura, su peso, y después se aplica la carga. Y ahí esto solito se lo tapa y esperamos nomás a que rompa y se detiene automáticamente la prensa. Los datos y cálculos. Eh, bueno, se hace una tablita como esta, como la que han visto en la guía, donde se coloca el número, ¿no? El número de probetas, altura, que se mide en el laboratorio directamente la probeta, el diámetro también. Se saca el área, ¿no? de las probetas, el área pi por diámetro cuadrado sobre 4. El volumen, que es el área por la altura. El peso, igual, lo medimos en el laboratorio. El peso unitario, bueno, el peso unitario vendría a ser el peso dividido entre el volumen, que lo tienen aquí. Y también aquí van a notar lo que es la carga a la cual ha roto la probeta, ¿no? Se la determina ahí en la máquina. Con esos valores se determina lo que es la tensión a compresión del hormigón, ¿no? La tensión de rotura. La máquina te lo bota en megapascales, pero eso se convierte en kilogramos centímetros cuadrados. La tensión o presión vendría a ser lo que es el peso o fuerza dividido entre un área, ¿no? En este caso es, ¿cuál es el área de esta área que se mira? Bueno, jóvenes, hemos concluido con todo el avance de la materia. Bueno, de laboratorio. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? ¿Cómo? De la misma forma que hemos hecho el primer examen, ¿ok? Se Una conectan pregunta, va a ser de todo o es solo esta última parte? solo hormigones, ¿ya? Solo hormigones, ¿ok? Se acomodan de esa Listo. misma forma, ¿ya? Se acomodan bien. Es solamente un dispositivo. Proyectan bien su hojita. Que se vean ustedes también. Va a ser teórico. Le voy a hacer las preguntas. Responden. Pregunto, responden. Me lo envían a mi WhatsApp. Y así. ¿Ok?
Listo, Siler. ¿Alguna duda, Listo. pregunta que tengas? No. Todavía no se sabe. Para tomar lista auxiliar. Claro. A ver.